Buenas noches. Si yo le digo Bernardo Arévalo, a su mente vendrán varias cosas. En 100 días que lo hemos tenido como presidente, hemos estado al tanto de muchas de las situaciones que ha tenido que enfrentar, que ha tenido que desarrollar, los errores que ha cometido, los resultados que dice tener. ¿Qué opina usted al respecto? Porque en realidad Bernardo Arévalo vino un poco en una situación atípica, en un evento electoral muy atípico, con un partido que era pues en dimensiones mucho más pequeño que el común de los partidos políticos. Así que Bernardo Arévalo en realidad entró por la ventana un poco así dentro del evento electoral recién pasado. De hecho, los que votaron por Bernardo Arévalo votaron negando, votaron diciendo no y eligiendo un no. Esto no es extraño porque Jimmy Morales y Alejandro Yamatei también explotaron esa parte del hígado de los guatemaltecos que básicamente los hacía votar sacando a una persona más que eligiendo a una persona. Este es un vicio democrático que nos hemos mantenido ya en 3 ciclos presidenciales. Un Jimmy Morales, pues, que en algún momento decía no soy corrupto, no soy ladrón, y fue elegido precisamente negando. En el caso de Alejandro Yamatei, no soy Sandra Torres. En el caso de Bernardo Arévalo es no soy del sistema. Ese es básicamente el punto de oferta bajo el cual Bernardo Arévalo hizo que los guatemaltecos votaran mayoritariamente por él en las elecciones. Mucha tela que cortar con respecto a estas libertades. Fue un evento libre y justo, pero Bernardo Arévalo es el presidente constitucional de la República de Guatemala y hoy vamos a ver mucho de la evaluación de Bernardo Arévalo como presidente. Inicialmente tenemos que decir pues que Bernardo Arévalo es un líder que no necesariamente es un líder fuerte. Una de las circunstancias que más aqueja a este gobierno es la incerteza o la falta de decisión que ha habido en muchos eventos de los cuales le ha costado decidir, que ha tomado más tiempo del adecuado o que ha tenido que decidir y después retraer la misma decisión que ha tomado. En este caso, entonces, la asertividad del presidente no es exactamente su mayor fortaleza. Conjuntamente con Karin Herrera, que hace un equipo en la presidencia de la República, como vicepresidenta, pues también hay algunas dificultades, pues que ese binomio presidencial atravesó alrededor de pues esta gestión. Iniciemos diciendo que Bernardo Arévalo tuvo 100 días para poder decidir cosas importantes que hacían que se enrumbara el país. 1/3 exacto de estos 100 días los pasó viajando. Más de un mes, de hecho, si usted suma los 2 viajes que ha tenido a los Estados Unidos de América y a los países de Europa y Asia incluso, ha sido Bernardo Arévalo pues una persona que como buen diplomático que ha sido antes de ser presidente, pues hacer lo que conoce, que es básicamente gestionar. 2 grandes préstamos logró con respecto a eso, no los ejecuta él posiblemente, y no necesariamente van a venir con la velocidad que se requiere en el país, pero básicamente tuvo eso como un tangible, pues, de su periplo por Europa y por los Estados Unidos de América. Así que Bernardo Arévalo en realidad pues ha sido un presidente de 2 meses en vez de 3, porque en estos 100 días, 1 mes literalmente pasó viajando. En este caso entonces, Bernardo Arévalo, por este tipo de temas de estar viajando y de la dificultad que tiene para poder producir una decisión, ha tenido varias etapas en las cuales, organizando un poco el rumbo del Estado, ha tenido serias dificultades. Una de las dificultades más plausibles, más tangibles que tiene en este momento el presidente de la República es precisamente el hecho de que no se relaciona efectivamente y eficientemente con el organismo legislativo y no se coordina perfectamente con el organismo judicial. Él es un jefe de Estado y por lo tanto él tiene que decidir algunas cosas y tiene que producir un planteamiento que enrumbe al país. ¿Cuál es el rumbo del país que usted que nos escucha, le ve un poco a Bernardo Arévalo? Porque el hecho de no ser no significa que se sepa lo que se es. El tema es que si sigue negando, como si estuviera en campaña política y no empieza a producir elementos de decisión que hagan que el rumbo del país vaya hacia una misma dirección,
pues entonces lo que va a tener es una buena orquesta de solistas desde el punto de vista de su gabinete de gobierno, y básicamente las bancadas del Congreso tomarán control de un rumbo distinto que posiblemente no sea lo que el jefe de Estado decida. Así que una de las situaciones más difíciles para Bernardo Arévalo es el relacionarse de una forma eficaz, sobre todo con el organismo legislativo, que intenta el organismo legislativo por separado generar pues productos que no necesariamente vienen del Ejecutivo, no necesariamente nos han dicho todavía qué leyes necesita el organismo ejecutivo para poder hacer y producir una dirección del país. Obviamente el organismo legislativo tendrá sus leyes aprobables y su propia dinámica, pero es el Ejecutivo quien realmente marca el ritmo con respecto a qué tipo de prioridades necesita para poder producir un cambio. Una de las cosas más importantes de esta indecisión que caracteriza a Bernardo Arévalo es que también colocó una serie de ministros un poco polémicos en este momento, que no necesariamente tenían mucha trayectoria y mucha experiencia pues, en las situaciones de administrar lo público. Vienen obviamente muchos de la cooperación, otros más vienen un poco del sector privado, aunque son muy contados y muy específicos. Realmente lo que tiene Bernardo Arévalo en su gabinete de gobierno es gente bastante inexperta, que sabe mucho de teoría, que viene de escribir libros de la CEPAL, que viene del Banco Mundial, que viene de la FAO, que viene de muchos organismos multilaterales, que básicamente tienen una dinámica distinta a ejercer un gobierno. Una de las situaciones más difíciles es esa curva de aprendizaje que tienen esos ministros y que hace improbable que ese gabinete de gobierno tenga tangibles en este momento. De hecho, hay notables resultados desde el punto de vista del gabinete que no son realmente los esperados. Tenemos una ejecución presupuestaria de las más bajas que hemos tenido en la era democrática de este país. Tenemos igualmente una serie de situaciones sobre esa ejecución presupuestaria que no son halagadoras. Tal es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, que el rubro más grande que tiene en este momento gastado es el de reinstalaciones laborales. Son órdenes de los juzgados laborales por haber echado a la calle, pues, indebidamente o sin el debido proceso, la debida razón a las personas, a los trabajadores de ese ministerio. Así que mucho de la ejecución presupuestaria se debe a reinstalaciones laborales y a situaciones de arrastre que no necesariamente implican gestión. El gabinete de gobierno, que son 13 ministros que andan haciendo pues lo que pueden hasta cierto punto, el único que realmente tenía alguna experiencia de lo público era precisamente Francisco Jiménez, el ministro de Gobernación. Mucha tela que cortar con respecto a las estadísticas que tiene este país, que tiene un subregistro espantoso desde el punto de vista de las muertes que ocurren a diario en este país y que son precisamente los periodistas y los medios de comunicación, como nosotros, los que realmente hacemos que haya democracia informativa y que verdaderamente se puedan registrar pues algunas de las muertes de guatemaltecos que no les sobran a las familias que en este momento guardan luto precisamente por esa violencia. Atribuirle a las pandillas la violencia no es exactamente tampoco la situación más feliz, pero al menos el ministro Jiménez tiene sí una gestión importante y que hasta cierto punto sí lleva a ese ministerio con cierta línea. Es importante entonces indicar que el ministro Jiménez es quizá en este momento el que más o menos tiene un estándar un poco superior de ejecución y de alcance de objetivos y de línea política dentro de su ministerio. Existen otros ministerios que deberían producir en este momento algunas decisiones, como el Ministerio de Comunicaciones, que realmente está en este momento en estos trapos de cucaracha, en donde se está centrando más en perseguir al anterior gobierno que en producir las carreteras a las que está obligado. Hay mucha tela que cortar. Acaban de inaugurar un puente precisamente en Baja Verapaz, curiosamente con los diputados de la UNE, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que ellos fueron los que dieron el discurso realmente, y que de hecho hay mucha tela que cortar con respecto a qué tipo de alianzas está haciendo este gobierno para poder producir alguna gobernabilidad en el país. Sí es importante que este ministerio en este momento no está planteando obra nueva, sino realmente está tratando de mantener hasta cierto punto las carreteras del país en un nivel normal.
En el caso de la transitabilidad de la red asfáltica del país, implica que otro ministerio que está en este momento generando mucha polémica, el Ministerio de Energía y Minas, que en este momento interrumpe la explotación petrolera de la Perenco, que es pues la petrolera a la cual estaban concesionados los petróleos que finalmente se transforman en asfalto y finalmente se consumen en el país. Más del 92% del asfalto que produce el recurso nuestro se transforma en asfalto que consume el propio país. Así que cuando se cierra la explotación de petróleo, que es un petróleo con mucho azufre y por lo tanto solo sirve para asfalto, inmediatamente se encarece pues uno de los recursos más importantes para el Ministerio de Comunicaciones, que es el asfalto del país. En este momento la planta más cercana que tienen para poder fletar y traer asfalto hacia Guatemala está en los Estados Unidos de América. Algunas plantas más pequeñas en escala están en México, pero literalmente vamos a tener un incremento del precio del asfalto en 32% debido a la decisión que produce el Ministerio de Energía y Minas con respecto al cierre de la concesión que tiene en este momento, que no prorroga el tema de Perenco. En este caso, entonces, las municipalidades del país y el Ministerio de Comunicaciones tendrán que tener bajo los mismos techos aprobados que hacer literalmente 32% menos, porque obviamente no tiene para pagar el asfalto que en ese diferencial de precio que la decisión de otro ministerio causa sobre él. Así que el Ministerio de Energía y Minas es autor en este momento de muchas situaciones que son críticas para otro ministerio y para las municipalidades del país. Asimismo, también el Ministerio de Energía y Minas hace una moratoria minera, o sea, en otras palabras, no da concesiones nuevas sobre explotaciones mineras futuras, con lo cual se cancela el tema minero en Guatemala, que obviamente genera no solo el tema de plazas de trabajo directas e indirectas, sino también algunas regalías e ingresos para el Estado que son importantes para mantener este flujo constante y positivo que en este momento tiene el país a nivel de capital para trabajar. En este caso, entonces, la minería se cancela y por lo tanto se produce ciertamente una situación que tiene que ver, pues, el privilegiamiento un poco del medio ambiente, en vez de en realidad negociar con estas explotaciones una mejor tasa de regalías para el Estado y una mejor aporte directo para las municipalidades, que es, creo yo, lo que corresponde más para poder hacer que esto funcione. También este Ministerio de Energía y Minas plantea una emergencia energética, con lo cual le da ciertas potestades como ministerio para poder administrar un poco la crisis que por el clima y por los factores del ambiente pues produce sequía en Guatemala. Ya está lloviendo, pero no necesariamente pues en la necesidad que nosotros tenemos para poder plantear el tema de energía. Pero también es cierto que el tema de energía empezamos siendo la cabeza de león a nivel de producción de energía eléctrica y que en este momento lo que tenemos es una baja precisamente, en vez de ser un productor neto de energía que le vendía a los vecinos, ahora en realidad somos un importador neto de energía. Realmente se la compramos a México a un precio muy elevado, muy oneroso para el Estado, porque en realidad no estimulamos lo suficiente que hubiese más inversión para producir energía y para producir sobre todo energía renovable. Está, por ejemplo, el tema del gas natural que tiene Guatemala, que de hecho se está saliendo al ambiente todos los días y que en realidad se podría utilizar para una energía geotérmica y poder producir electricidad en grandes volúmenes. Así que tenemos también ese Ministerio de Energía y Minas, que es el más pequeño de los ministerios, causando un gran revuelo y una gran polémica con respecto a la línea que en este momento tiene frente al Estado. Igualmente tenemos el tema del Ministerio de Cultura y Deportes, que es un ministerio muy pequeño también, que pues echa agua un poco de su molino, tratando de echar agua fuera de su bote, tratando de entender un poco la función de lo público. Ahí la ministra viene un poco del sector privado, de ser la directora del Museo Miraflores, y que pues está teniendo muchísimas dificultades para encontrarle un rumbo importante al país. Basado un poco en el examen del SICOIN que hicimos TVGT como un ejercicio un poco para producir este programa y esta evaluación,
ha gastado más de 1 millón de quetzales literalmente en papel. Es un ministerio que tiene un escaso presupuesto y que tiene, sí, notorios gastos en cuestiones que normalmente no debería. Seguimos con el siguiente segmento analizando otros temas producidos en el gabinete y con Bernardo Arévalo. En el Ministerio de la Defensa Nacional también ocurrieron cambios. Uno de los cambios más importantes que el presidente Arévalo promovió y de hecho lució bastante es la promoción de la primera generala de Sanidad Militar, en este caso en el Ejército de Guatemala. Asimismo también implementó la Escuela de Derechos Humanos y básicamente lo que tiene en este momento el presidente Arévalo es una transformación de las Fuerzas Armadas basadas en un modelo un poco más abierto de derechos humanos. Mucha tela que cortar con respecto a los gustos sobre si realmente el Ejército de Guatemala puede producir o debe estar más en el ciclo de esta situación de formación y de orientación. Sí es importante mencionar el hecho de que fuera de esto, pues es el elemento más estable en este momento. Los comandantes y las comandantas, como diría el presidente de la República, muy recientemente, y que básicamente lo que hay es un replanteamiento de las Fuerzas Armadas producto, sí, de un nuevo estilo y una nueva visión ideológica del presidente con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en el país. Es notable el hecho de que no están en este momento participando en situaciones de seguridad interior, sino que están básicamente replegados y facultados más para operar en situaciones de fuerzas de paz internacionales. No es extraño mencionar que el hecho de que el presidente sea pues básicamente un diplomático de carrera antes de ser presidente de la República influya mucho en el rol de las Fuerzas Armadas en este sentido. También tenemos que mencionar un poco el Ministerio de Economía, que es un ministerio particularmente poderoso, no necesariamente robusto, pero que sí tiene alcances muy importantes en este momento. Preocupa mucho el hecho de que no haya una ejecución presupuestaria realmente fuerte, que de hecho el rubro presupuestario que más alto tiene son reinstalaciones laborales, como dije al inicio de este análisis que estamos produciendo de los 100 días de gobierno. El tema está en la necesidad que hay en este país de redinamizar económicamente. Tal parece que nos están poniendo el espejismo de siempre, que la macroeconomía está bien. El tema de la macroeconomía es que simple y sencillamente ocurre a pesar del gobierno, pues. Si no se toca básicamente las políticas públicas que sostienen la macroeconomía en su lugar, la macroeconomía va a ser estable, robusta, resiliente y dinámica. Hay que mencionar, sí, que la macroeconomía está fuertemente subsidiada por los guatemaltecos que están en el exterior en este momento, que son los migrantes guatemaltecos. Nuestro producto de exportación, pues, más grande en este momento es personas, nuestros connacionales, que son en realidad lo que subsidian fuertemente que ese equilibrio macroeconómico se dé. De esa cuenta, el gobierno de la República tiene un superávit, le sobran 9,000 millones de quetzales en el primer trimestre de este año, le sobran por encima de lo que necesita. Este es el primer gobierno fuera del de Yamatei, que ya tuvo una dinámica al final muy interesante sobre esto, en donde tiene financiado todo el presupuesto, no existe déficit presupuestario, sobra dinero y todos los días se acumula más. Así que este año va a ser de una cifra récord de envío de remesas y de situaciones que hace que el Estado recoja la gran cantidad de liquidez excedente de dólares y literalmente tenga en el banco muchísimo más de lo que necesita. En este caso no hemos visto tampoco el tema de endeudamiento público ni situaciones que tengan que ver un poco con este tipo de sistemas. Pero preocupa el hecho de que la macroeconomía, que les repito, no es un tema que realmente el gobierno tenga mucho que ver, si no mueve, digamos, en este momento sus decisiones en esa política monetaria, crediticia, cambiaria, ¿verdad? Y económica, vamos a tener el macroequilibrio que tenemos en este momento. El problema es la bolsa de los guatemaltecos. En este momento se ha incrementado más o menos en 3 años, pero sobre todo en este año se ha producido un incremento enorme del precio de los productos de la canasta básica familiar. Esto redunda e impacta evidentemente en situaciones
de desnutrición, de malnutrición y de castigo pues a la bolsa de los guatemaltecos. Es una cuestión importante y no es una cuestión menor el hecho de que el Ministerio de Economía en este momento no esté generando una vigorosa intervención en el tema microeconómico, de emprendimiento, de formalización, de creación de nuevos empresarios. Es una inercia lo que está teniendo en este momento y que no necesariamente tiene mucha idea en este momento la ministra, por lo menos no ha tratado pues de trasladar pues al público una idea clara de cómo quiere reactivar la microeconomía, que es en realidad la del bolsillo suyo y mío, la de los guatemaltecos. Está bien que haya macroeconomía. Hay muy pocas cosas que impactan de esa macroeconomía en la micro, pero la microeconomía sí es importante por el bolsillo de los guatemaltecos, la falta de trabajo, la incerteza laboral, la falta de emprendimiento, la falta de garantías, la falta de crédito realmente para poder acceder a él y poder dinamizar la economía, están generando una depresión económica muy peligrosa que puede llegar a un momento en donde haya una inacción verdadera, una parálisis o una detonación pues de la migración a los Estados Unidos de América, producto de que no se está moviendo al ritmo adecuado ni con los elementos adecuados el tema económico. Aunado a eso, al tema económico, existe también otro ministerio que ante la falta de dinamización económica tiene una materia muy importante, el Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una auténtica parálisis. No hemos sabido prácticamente nada más que cuando los diputados lo citan y es para saber escándalos pues del manejo que ha tenido hasta el momento. Pero el tema de los comedores, el tema de la asistencia alimentaria, el tema de las situaciones que tienen que ver con mitigar un poco los indicadores sociales tan dramáticamente lamentables que interpelan y ofenden a los guatemaltecos, que es esta miseria que tiene una gran cantidad de guatemaltecos, no se está atendiendo en este momento. Una de las cuestiones más importantes que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a través de ese papel rector del desarrollo social de Guatemala es precisamente atender a los segmentos más vulnerables de la sociedad. No necesariamente el Ministerio de Desarrollo Social en este momento ha dado visos de hacer absolutamente nada que tenga un impacto real en las situaciones que estamos teniendo. Recientemente, medios de prensa establecieron que hay 3 millones de guatemaltecos en vulnerabilidad alimentaria. O sea, literalmente son 3 millones de guatemaltecos que pueden morirse de hambre, que son situaciones muy lamentables y muy agudas que... si ustedes lo ven, 3 millones de habitantes es casi una cuarta parte de la población con sus decimales, ¿no? Sí, realmente es importante. Somos 16 millones de guatemaltecos. Estamos hablando de un poco menos de la cuarta parte de la población que está en inseguridad alimentaria. Esto es lamentable. De hecho, es una situación que no debería pasar en un gobierno que se decía de corte social, en donde la asistencia social debió ser su bandera del primer día, pero no en este momento con un Ministerio de Desarrollo Social que tiene sí un presupuesto gigantesco y que no necesariamente hace lo que debe. En este aspecto entonces pues existe una tela muy grande que cortar, porque además es un ministerio que está en todos los municipios y que realmente debería tener un volumen muy grande de asistencia en este momento que se requiere tanto. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que parece ser el único que realmente tiene tangibles importantes al conseguir la famosa gira del presidente y la gira de la vicepresidenta, que también estuvo en el exterior, en los Estados Unidos de América. Todo el mundo anda de viaje. El Ministerio de Relaciones Exteriores parece ser el más dinámico de todos porque se ha obtenido tangibles importantes. Sigue manteniendo en su cartera situaciones que la gente señala que son embajadores o miembros del cuerpo diplomático que no deberían estar ahí. Mucha tela que cortar con respecto a eso, pero sí es un ministerio que en este momento tiene esa gran bondad, que es el hecho de que está haciendo su trabajo Carlos Ramiro Martínez, el ministro de Relaciones Exteriores, con respecto a muchas de estas situaciones de necesidad que el Estado tiene de financiamiento y ayuda, cooperación. Sí hay mucha crítica con respecto a qué grado de cooperación y qué tan necesaria es la cooperación y qué tanto está la cooperación haciendo de presidente.
porque en realidad se nota un poquito más como las visitas reiteradas de los gobiernos del exterior han ido marcando ciertas rutas de intereses. Por supuesto que la cooperación es gratis. Aquí ningún almuerzo es gratis en cooperación en materia de política exterior. Tienen en Guatemala, y que básicamente cada vez que viene un visitante establece sí algunas situaciones de lineamiento público que hacen que el presidente haga lo que se sugiere que haga. Así que hay mucha intercambio que hay en este momento con respecto al tema de política exterior. Sí llama la atención lo inoportunos y de hecho tardíos posicionamientos que tiene el Estado de Guatemala con respecto a muchas cosas que suceden, como en la toma, pues, sacada del vicepresidente del Ecuador de la Embajada de México, por ejemplo, o situaciones como el bombardeo de Israel, ya que el presidente de la República pues estuvo con el presidente de Israel en su gira europea, y que a su regreso, cuando finalmente Israel en reciprocidad bombardea y de hecho ataca a Hamas, y ahora con el tema de Irán, sorprendentemente lo que hace el presidente Bernardo Arévalo es reunirse precisamente con el embajador palestino. Así que hay mucha tela que cortar con respecto a esto, porque no es realmente una situación virtuosa del todo. Hay mucha crítica con respecto a lo que Bernardo Arévalo, presidente, está produciendo a nivel de jefe de Estado en cuanto a la política exterior guatemalteca. Así que sí tenemos que esperar un poco qué tanto viene esa cooperación, quién la va a ejecutar, porque por lo visto no es el gobierno de la República, sino son los propios gobiernos donantes a través de sus ONG y empresas privadas los que vienen a implementar esos programas ofrecidos y pactados con el presidente de la República. Tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero que es importante mencionarles el hecho de que tampoco es demasiado halagador este conjunto de ministerios que en este momento estamos analizando. Salud y educación son los dos ministerios que nos quedan un poco por abordar con respecto a estos 100 días de gobierno. 100 días de gobierno que para algunos pues es muy poco tiempo, según su opinión. Algunos no lo han dejado gobernar, etcétera, pero básicamente lo que hay son 100 días en donde ofreció resultados sobre cuestiones muy tangibles y muy concretas el presidente de la República en su campaña electoral, y que no ha cumplido realmente. Si usted ve un poco los ofrecimientos que ha tenido, una de las situaciones es precisamente que en esta oferta de los 100 días tuvo arca llena, tuvo presupuesto lleno y tuvo toda la situación a su favor, incluso en el legislativo en un momento dado. Así que, digamos, no hay excusas desde el punto de vista de lo que realmente quiso hacer y planteó hacer con respecto a lo que obtuvo. Educación es el ministerio más grande que tiene Guatemala desde el punto de vista presupuestario. De hecho, es un absoluto gigante, es un peso pesado absoluto dentro de la estructura del Estado. Mucha tela que cortar con respecto también al lanzamiento de algún tipo de reformas, pero de nuevo la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación ha sido sumamente baja. El remozamiento de escuelas parece ser una de las banderas que el presidente Arévalo intentó poner dentro de sus 100 días de gobierno, y que de las 4,000 escuelas remozadas que ofrecía para estos primeros 100 días, en realidad, según declaraciones que da la ministra de Educación, realmente van a poder cumplir alrededor de 400. Todavía esto tenemos que verlo ya en papel, en dónde y en qué forma fueron remozadas, y posiblemente, como critican un poco el legislativo, fueron las más fáciles de hacer o de remozar, que era pintura y situaciones así, pero las que verdaderamente están en situaciones más agudas no están teniendo en este momento una respuesta del Estado. Si de las 4,000 escuelas, realmente 400 son las atendidas, en realidad es una promesa no cumplida, y de hecho con arca llena, absolutamente financiado este ministerio para poder producir esta situación. De nuevo, hay algunas situaciones criticables por la sociedad, como el tema de la educación sexual, que está variando un poco de enfoque dentro del Ministerio de Educación y que está teniendo algún tipo de polémica con respecto a la educación que nuestros hijos reciben y que deberían tener, y a qué edades deberían tener ese tipo de información.
Mucha tela que cortar con respecto también a lo que se está haciendo con respecto a la reescritura un poco del replanteamiento de cómo se cuenta la historia de Guatemala y situaciones que tienen también que ver con que los libros no están llegando a tiempo y el alimento escolar no está llegando a tiempo, lo cual en este segundo aspecto, educación tiene sí una variable importante, la mitigación del hambre, sobre todo el hambre infantil. Y es sumamente importante el hecho de que educación brinde este servicio. También se quitó el seguro escolar, porque básicamente era oneroso para el Estado y pues, se hizo toda una laraca al respecto, pero que el Ministerio de Educación lo transfiere básicamente al Ministerio de Salud, que es un ministerio que, como veremos a continuación, también tiene algunas falencias importantes que no arranca pues en muchos aspectos y que hace que esto sea en realidad el alargamiento de un drama de la falta de asistencia en materia de salud y nutrición que podría darle pues algún tipo de salud privada o de servicio público pues, pero que sea verdaderamente eficiente, porque lo que hace es literalmente trasladar el tema de seguro escolar a un ministerio que no puede con ello, que no satisface pues el producto de lo que está atendiendo y que más de 300,000 estudiantes han sido atendidos en el sistema hospitalario nacional según las últimas declaraciones del ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Así que educación tiene en realidad una tarea muy grande porque no despierta ese gran gigante de volúmenes realmente importantes. Es el ministerio con una cantidad de financiamiento, es el más financiado de todos, el que tiene más aprobado presupuesto y el que menos ejecuta en este momento, o está dentro de los que menos ejecutan, producto de la inacción y la parálisis que en este momento se da en casi todos los estamentos del Estado. Una situación especial que es importante discutir es el tema de Joviel Acevedo y la forma en que se está relacionando esta ministra con Joviel Acevedo. Hay mucha situación de incertidumbre con respecto a qué tipo de posición van a tomar los maestros que están organizados en el sindicato de trabajadores del Estado de Guatemala, que son los maestros que en este momento están organizados con Joviel Acevedo. Hay otras organizaciones sindicales, por supuesto, dentro del Ministerio de Educación, pero que necesariamente vamos a ver el verdadero calibre de la ministra cuando Joviel Acevedo entre en contradicción directa en este aspecto, porque es un factor de poder nacional importante. Mucha tela que cortar con respecto a que nos guste o no, pero que es importante mencionar el hecho de que la ministra en realidad no está teniendo en este momento liderazgo fuerte para poder hacer que el Estado ejecute en el tema de educación. Así que tendremos mucha incertidumbre y mucha tardanza y poca oportunidad en la forma en que esto interviene si no se produce un cambio después de estos 100 días de gobierno. Salud, que es este ministerio al cual mencionaba que está vinculado con el tema de educación por la asistencia del seguro escolar que pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es un ministerio que pues no tiene la escala que debería a nivel presupuestario. Casi todos los gobiernos nacionales tienen una inversión del Producto Interno Bruto para financiar la salud entre un 4 y un 5% en promedio en América Latina. Nosotros tenemos un 2%. No nos alcanza pues para generar un sistema de salud robusto y vigoroso, o terciario, o contratando servicios en terceros que puedan hacer un poco lo que el ICS hace, de contratar externamente algunos de sus servicios. Hay mucha tela que cortar con respecto a salud, pero una de las situaciones más importantes, de hecho lo que se critica un poco más, su ministro precisamente no necesariamente está respetado dentro del gremio médico como un médico que tenga una trayectoria importante en el tema asistencial. Prácticamente no ha ejercido clínica, pasó directamente de graduarse un poco con un gran salto hacia la cooperación internacional y no ha tenido la experiencia desde abajo de lo que es ser un salubrista, de lo que es tener un poco la participación dentro del sistema público y un poco el expertise de conocer profundamente lo que desde la cooperación se puede ver de una forma, pero desde lo público es otra. Una de las situaciones importantes, el viceministro que tiene en el tema de la salud de atención primaria, pues es un sacerdote maya, que también es un médico graduado, pero que realmente tampoco ha ejercido como médico mucho en este sentido.
Así que pues la adecuación cultural del sistema de salud es importante, pero mucha del gremio médico critica el hecho de la falta de expertise que tiene el despacho superior con respecto a la implantación del tema de salud. Hay muchas situaciones que en este momento están. Yo no recuerdo, y no sé si usted, que me escucha, que me ve, realmente recuerde usted que un hospital se haya quedado sin anestesia. Dicen que es porque obviamente estaban intentando generar operaciones que hacen que la represa de esta gente que ahora sí está atendida los haya dejado sin anestesia. No están comprando en el sistema de salud. De hecho, produjeron esta crisis que detonan que quieran comprar ahorita a UNOP, que es una unidad de Naciones Unidas que tiene experiencia en compras, porque no querían comprar a nivel del despacho superior. Las compras que han hecho realmente no son una escala importante y comprometen 900 millones de dólares del presupuesto nacional para la compra de medicinas en UNOP. Mucha tela que cortar con respecto a UNOP. Parece ser positiva, parece ser muy transparente. Hay algunas cosas que podríamos criticarle, el tema del mecanismo que UNOP emplea para poder hacer las compras. Una de las situaciones más importantes es que se quedan con más o menos ciento y poquito de millones de dólares de comisión. Esos son más o menos 1.200, 1.400 millones de quetzales, que es la quinta parte del presupuesto del ministerio que usted y yo pagamos a través de nuestros impuestos. Naciones Unidas se queda con esa pequeña comisión de más de 1.000 millones de quetzales solo por operar el tema de la compra. Obviamente, si sumamos la comisión ya no sale tan barato muchas veces. Obviamente también hay consultorías y asesorías y situaciones y personal que hay que contratar para poder producir esas bases de licitación para poder comprar. Pero no cualquiera le puede comprar a UNOP. UNOP tiene sus propios proveedores y UNOP califica y precalifica a sus proveedores a nivel mundial y solo ellos le pueden vender a UNOP. Por lo tanto, la industria farmacéutica nacional y otro tipo de industrias que no están calificadas en UNOP no podrían venderle a UNOP y UNOP no podría comprarles aunque tengan el precio o la calidad requerida para poder vender. Así que UNOP es un concurso cerrado, no es un concurso abierto, no es una licitación como la hace el sistema de compra nacional, que hay muchas debe cortar también con respecto a su eficiencia, pero UNOP no es precisamente la panacea. Tampoco es cierto que uno pueda comprar de todo. Hay un catálogo que tiene UNOP que lo ha ido ampliando, por supuesto, pero que no tiene de todo. Así que el Ministerio de Salud tendrá que comprar cosas que UNOP no tiene en su catálogo, que son muchas. Pero de momento estamos teniendo, y no sé si realmente sea así, que la presa de cirugías selectivas ha hecho que no tengamos en este momento anestesia en los hospitales. Ahora sí la tenemos porque los hospitales actúan en red y es básicamente que un hospital X me envíe a mí la anestesia que yo necesito y después se la reintegro. Ese es básicamente el punto con que tiene el sistema de salud y que necesariamente tenemos que entender que esa red, así como estamos metiendo a este costal la anestesia, falta en el otro costal de donde se está emitiendo esa donación, ese auxilio que se presta de un hospital hacia otro. En el tema del Ministerio de Trabajo, pues hay también algunas situaciones de los 100 días de gobierno, estoy diciendo 100 años, 100 días de gobierno que hace que también veamos un poco de inacción, aunque es importante mencionar que esta ministra de Trabajo sí se disminuyó el sueldo y es la única que realmente ha hecho este gesto, pues, que de campaña estaba siendo ofrecido. El Ministerio de Trabajo siempre ha tenido muchos problemas, obviamente son organizaciones sindicales y situaciones del mundo al revés, un poco que atiende este ministerio. Pero sí es importante mencionar de que han habido cambios en el despacho superior, han habido viceministros que han caído de su silla y que han estado cambiando en menos de 3 meses. Así que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su mando una situación importante desde el punto de vista de la izquierda ideológica que viene el presidente con respecto al deber ser con los trabajadores. Parece ser
que los trabajadores del país no son el foco de atención del Ministerio de Trabajo, pero sobre todo el presidente de la República, que se niega un poco a recibirlos y toma distancia un poco de las organizaciones relativas al trabajo. Sí es importante mencionar el hecho de que parece también que este ministerio no tiene una alta ejecución, pero dentro de toda la trama de instituciones públicas es uno de los que sí tiene más alta ejecución dentro de la baja ejecución que tiene el Estado guatemalteco en su conjunto. No parece haber mucha línea del presidente con respecto a la orientación que se requiere para el tema del mundo del trabajo y de las situaciones adscritas a este ministerio que tienen que ver también con ciertos pactos colectivos sobre la observancia o vigencia de situaciones que tengan que ver con las situaciones sindicales. Recientemente tuvimos ya un conflicto de carácter colectivo con respecto al despido de sindicatos completos en el MIDES, que no necesariamente pues, está en ley, no se pueden destituir los comités ejecutivos de los sindicatos. Y en este caso este gobierno pues, ha violado ese precepto y hay una lucha bastante fuerte y particular con respecto a eso. También es notable el hecho de que hay algunos pactos colectivos que se están negociando que no son con el sindicato mayoritario, que esto viola la ley porque es el mayoritario el que tiene que ver con el tema sindical, como ocurre en el Ministerio de Economía. Así que el Ministerio de Trabajo realmente no ha tenido una relevancia importante, pero sí es importante mencionar de que dentro del ofrecimiento de bajarse el sueldo es una ministra que realmente hizo lo que debía. Así que esperemos pues que la ministra tenga una buena gestión en este caso. No se nota en este momento mucho los impactos que el Ministerio de Trabajo produce, son más de proceso y que tendremos que ver y observar un poquito más en el tiempo para ver si realmente se activa un poco la línea política del presidente o de la ministra en su defecto que tenga que ver con este mundo tan complejo y tan complicado como el mundo de las relaciones laborales del país. Un poco haciendo un resumen, que pasamos por todos los ministerios de Estado y que produjimos pues un pasón breve sobre estos 100 días de gobierno, nos preguntamos si realmente ha tenido en estos 100 días otros organismos del Estado algunas situaciones que tengan que ver con este impacto que tiene este gobierno hasta cierto punto. El organismo legislativo parece que sí funciona mejor, ha tenido una producción importante de decretos ley, de puntos resolutivos, de iniciativas de ley que están enviadas a las comisiones de trabajo del Congreso de la República. Sí se ha sacudido evidentemente mucho por el tema de la Corte de Constitucionalidad que decreta y resuelve el tema de que los diputados independientes no pueden ser presidentes de comisión, ni juntas directivas, ni presidir comisiones de trabajo. Hay mucha tela que cortar con respecto a ese tipo de situaciones, pero dentro de las comisiones legislativas pues no se nota el partido oficial porque están por una resolución de la Corte de Constitucionalidad fuera de poder tomar el timón de algunas situaciones que tengan que ver con el mundo legislativo. No tener partido oficial es una situación particularmente aguda para el gobierno de Guatemala, en donde la bancada oficial no necesariamente se comporta como una bancada oficial. Más bien se comporta como si estuvieran todavía en la oposición política, de una forma contestataria y como si no estuvieran ejerciendo el gobierno conjuntamente con el presidente Arévalo. Es una bancada débil, es una bancada que no necesariamente va junta, que no necesariamente vota junta y que no necesariamente tiene las mismas posiciones. Tal parece que es una orquesta de solistas las que hay en este momento, en esta bancada hoy independiente que perteneció al movimiento Semilla en su momento y que, digamos, hay poco aprecio sobre el trabajo legislativo que existe. También es una cuestión de señalamiento público el hecho de que la necesidad de protagonismo de Samuel Pérez como diputado pues ha restado muchísimo terreno político al presidente Arévalo, que impidió pues por este tipo de situaciones de ego un avance importante en el tema de ponerse de acuerdo con el legislativo. Recientemente, precisamente TVGT hizo un señalamiento y evidenció pues el hecho de que hubo una reunión a puerta cerrada, secreta, que contrasta mucho
con la transparencia que dice el presidente Arévalo tener, en donde en teoría y supuestamente por varias fuentes, pues se ha dicho de que hubo ofrecimientos pues para una agenda legislativa que desentrampe políticamente el tema judicial que se tiene. Semilla como partido no ha negado que tiene el problema, no ha desmentido que las pruebas presentadas sean falsas o que sean inexactas. Semilla nunca ha defendido el tema de fondo, que es lo que se les acusa. Solo se victimizan, y en este sentido hay mucho tela que cortar con respecto a que se sigue victimizando el movimiento Semilla dentro de un legislativo que cada vez está más desdibujado y que hace que la oposición política brille y brille con luz propia y sea muy protagónica en el tema de las relaciones del legislativo. En este momento el Congreso de la República en realidad rasca la olla de anteproyectos de ley que estaban de la legislatura pasada y que son en realidad la que están aprobando. La única iniciativa de ley que realmente mandó el Ejecutivo fue precisamente el estado de calamidad, que fue pobremente cabildeado, que fue inoportuno, que no se publicó en el diario oficial, que nunca hemos visto un secretario general que cometa ese gigantesco gazapo de publicar después de que se improbó en el Congreso de la República. Eso no es legal, de hecho, pues que se caía un amparo aún si lo hubieran aprobado. Así que no necesariamente pues están haciendo su tarea el partido oficial, y la oposición política es la que ha tomado la iniciativa de rascar esa olla legislativa y de transportar un poco esta propuesta de proyectos de ley que finalmente se han decretado y que se han aprobado en el Congreso, y esos puntos resolutivos que tienen que ver sobre todo con política pública positiva. En este momento sí hay mucho debate sobre algunas de estas leyes llamadas un poco malditas por los analistas políticos, porque son leyes que tienen 30 o 40 años de existir en el Congreso y que básicamente la política pública es no aprobarlas, porque son sumamente complejas e impactan negativamente en muchos sectores. Así que en este momento el Congreso de la República se encuentra en su agenda legislativa pues bastante light, con situaciones, por ejemplo, como el decreto ley que promueve el tema de la producción del chicle, por ejemplo, que no es exactamente lo más trascendente del país, pero que han tenido ya recesos importantes, han suspendido plenos importantes precisamente porque el Ejecutivo no se ha sentado a negociar o sus interlocutores no son válidos para poder producir acuerdos con el Congreso de la República. Con el organismo judicial, que es esta Corte Suprema, que está un poco en debilidad porque es una casi de transición, es una de 10 meses, no se tienen mayores datos sobre la coordinación. Entiendo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia acaba de aceptar el día de hoy un poco extrañamente el tema de la observación de la OEA del proceso de selección de cortes. Siguen siendo los mismos miembros de las postuladoras y seleccionadores de las nuevas cortes, así que son exactamente las mismas personas las que van a elegir las nuevas cortes, con una pequeña variante tal vez, pero que no esperamos sorpresas desde el punto de vista de la estabilidad de esa relación que se tiene con el presidente de la Corte Suprema. Con la Corte de Constitucionalidad pues existe sí algún grado de distancia, algún tema de bombardeo y de victimización producto de sus propios errores, y que en realidad no son tanto de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que el tema del movimiento Semilla, del caso judicial del movimiento Semilla, básicamente es de 5 grandes derrotas a nivel de amparo. 3 por equivocarse de instancia para poder promover su acción de amparo. Se equivocaron de instancia, se fueron a la instancia superior en vez de agotar la instancia que correspondía. Una, porque se les pasó el tiempo para poder hacer o producir el recurso de amparo que tenían que interponer, y una que es casi para alucinar, que es el hecho de que el abogado que en auxilio respaldaba el tema del amparo se le olvidó firmar su propio amparo. Así que estos abogados ahora están ejerciendo gobierno y ahora pues tienen esos efectos en el estado de calamidad, en otras cosas en donde están fallando muchísimo. Una de las cosas que como balance podemos producir de Bernardo Arévalo es de que tenemos una auténtica parálisis política del país.
No es que se mueva en negativo o en positivo, es que no se mueve. Y la parálisis puede ser de más alto costo que aquella que se señalaba que era con corrupción, pero que tenía dirección. No defiendo, obviamente, ningún tipo de gobierno en el pasado. Lo que sí es claro es de que esto no se mueve, aquí no se decide y no se nota que el presidente está o no en el país porque no se decide nada. Así que tenemos una postura bastante amateur, muy tierna, si ustedes lo quieren ver así, de un presidente de la República que se causa sus propios problemas también, como en el tema de los gobernadores departamentales, que son sus propios representantes del presidente de la República y que podía, según la ley, seleccionar de a dedo, y que él solito se hizo un valladar que ahora tiene paralizada la obra pública del país, porque los gobernadores no son solo gobernadores, son también presidentes de los consejos de desarrollo urbano y rural, departamentales, y por lo tanto, al no haber gobernador y no haber jefe de desarrollo en esos, porque también los destituyeron, literalmente cero la ejecución pública de proyectos del Estado conjuntamente con las municipalidades. Así que es importante mencionar el hecho de que es un saldo negativo en este momento la parálisis porque produce daños a su bolso, daños a su imagen, daños a su seguridad, daños como ciudadano, porque si un Estado no se mueve, literalmente es inservible y usted está sosteniendo un peso muerto en este país en donde la institucionalidad debe moverse ante los problemas urgentes que Guatemala tiene. Bernardo Arévalo es un presidente muy polémico. Ofreció bajarse su sueldo y ahora al cabo de los 100 días, exactamente al cabo de los 100 días, intenta en este momento anunciar que se reduce el 23% de su sueldo. Es 46 veces el salario mínimo del presidente, el salario nominal, del cual ahora se está restando un 25, 20 y tanto por ciento, que de todo modo lo hace estar en el top 10 de los presidentes de América Latina mejor pagados, aún con esa rebaja. Así que gana mejor que el presidente de la Unión Americana y es una situación importante de establecer. Igualmente el pleito con Consuelo Porras es particularmente importante tener como balance. El principal ofrecimiento de campaña fue precisamente destituir a la fiscal, algo que la ley le impide, que una ley futura no puede regir porque la ley no es retroactiva y por lo tanto ofrecer este tipo de resultado no estaba en sus manos y por lo tanto fue totalmente irresponsable el hecho de poder producir algún tipo de ofrecimiento hacia la población. Consuelo Porras en realidad ganó poder lejos de estarle restando esta situación. Considero que nos quedó a deber el presidente de la República y la vicepresidenta de la República, nos queda a deber el gabinete de gobierno, nos queda una ejecución de vergüenza, una ejecución presupuestaria que ofende a las personas en este momento en que Guatemala se sacude ante problemas urgentes de asistencia, problemas urgentes de política pública y problemas urgentes de funcionamiento institucional. No nos sobran guatemaltecos que todos los días mueren en las calles, no nos sobran guatemaltecos que todos los días mueren también producto de la desnutrición aguda, no nos sobran guatemaltecos en la miseria, no nos sobran guatemaltecos que tienen que optar por el hecho de irse a Estados Unidos de América como único umbral de futuro que puedan tener en este momento. Creo que deberíamos pasar un examen agudo y fuerte al presidente de la República, un buen jalón de orejas, pues, porque considero que en este país la parálisis, la improvisación y la falta de preparación para un cargo público es también un acto de corrupción. Buenas noches. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. TVGT Noticias, comprometidos con la verdad.